Ellos han convivido con el móvil 24/7, que ese es el gran diferencial, porque inevitablemente un tercero, una alcachofa, o sea, un micrófono, un periodista, puede a veces condicionar la respuesta de la persona, del interpelado. En este caso, al haberles dado el móvil, podemos ver situaciones curiosas, como a pesar de la tragedia que se está viviendo y a pesar de lo que está contando, a lo mejor en el fondo, sin embargo, estás viendo a los niños que están jugando en ese entorno, ajenos entre comillas, al drama que están viviendo. Pero claro, en la intimidad de una pequeña choza o de un pequeño tejado hecho con plásticos y con zinc, por la noche, cualquiera de los que participan en el documental, que hay algunos que son auténticos héroes y auténticos gigantes, los testimonios tumbados en una esquina de ese pequeño rincón son muy poderosos, muy potentes. Yo creo que esto hace, digamos, es un plus en el documental y hace que tenga una fuerza muy particular, ¿no? Además, el documental tiene otra cosa, y es que en el que se puede ver de verdad cómo, por ejemplo, una de las cooperantes, Mariam Abubakar, cómo salva literalmente la vida de un niño, y cómo es ella, cómo su empeño. Porque como dice Martín Caparrós, para acabar con el hambre primero te tiene que importar. Y cómo ves que ella toma una acción, pero ya no solamente el hecho de que salve al niño, sino cómo se dirige a las madres en ese pequeño ambulatorio donde ella colabora. En fin, yo creo que hay muchos momentos del documental que lo hacen muy especial y que lo hacen muy distinto y que lo hacen muy poderoso. La ONG Acción contra el Hambre son los que de alguna manera han marcado un poco la pauta, ¿no?, de las zonas y de las personas que salen en el documental. Alicia, ¿no? ven aquí, ven y únete, ven aquí. Cuenta. Claro, por eso, pues cuéntalo. Siéntate aquí en medio de los dos. Todo ese proceso lo ha hecho ella, además. Como sabéis, hay distintos tipos de hambre. Está el hambre estructural, el hambre aguda, el hambre por conflicto de guerra, y ese ha sido un poco la idea que hemos querido reflejar en el documental. Sí. Bueno, pues tuvimos que tirar a muchos países, ¿no? Era un reto enorme y tuvimos que intentarlo entre muchísimas personas, ¿no? Era difícil conseguir que primero que entendiesen y que se familiarizasen con el teléfono móvil, que estuviesen disponibles también a contarlo todo. Había mucha emoción cuando empezaban a hablar, apenas al principio era como un juego. Apenas entraban un poco más en profundidad a contar, a describir el hambre que sienten sus hijos o qué sensaciones provoca el hambre, muchas veces tenían que apagar ellos mismos su propia cámara en modo selfie, porque no podían, ¿no?, con la emoción. Era que también como una especie de autoterapia a la que de repente tenían que enfrentarse. Y bueno, pues intentamos recorrer un abanico muy grande de países, casi todos afectados por conflictos, en Asia, en África y en Oriente Próximo. Y el resultado, pues, hoy lo podemos ver. A mí una de las cosas, por ejemplo, que me impresionan del documental es el respeto con el que se dirigen, porque ellos saben que al final estas imágenes se iban a proyectar aquí en Occidente, y el respeto con el que se dirigen a nosotros. Hay uno de las despedidas en las que yo creo que es inevitable que cualquiera que esté, el que vea el documental, es imposible que no se emocione, en el que nos dice, bueno, yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, pero hay que ver en el tono en el que lo dice. Pero yo lo único que les pido es que por favor que no se olviden de nosotros. Pero la humildad con la que lo está diciendo el afectado es tremenda. Y como ese testimonio, muchos otros. Como de repente una madre te cuenta que ya sus hijos antes lloraban, pero ahora como saben que no tienen, que aunque lloren no les vas a dar nada, ya no lloran, simplemente se tumban en el suelo. Bueno, en fin, como este testimonio,
decenas de ellos en el documental. Algo muy bonito eran pequeñas sonrisas, ¿no? Era bonito ver cómo sobre todo las mujeres, cuando encendían su cámara para contar cosas muy duras, lo primero que hacían era peinarse un poco, ¿no? Se veían en la cámara y decían, pues no estoy peinada, no estoy arreglada, que eso es un código que yo creo que es universal, ¿no? Decíamos, bueno, te voy a contar mis miserias, pero te las voy a contar guapa, sí, porque también yo soy guapa y también lo quiero contar. A mí eso me llena de ternura. Sí. Por supuesto, y sobre todo con personas como Caparrós, Esquinas y Ángels. O sea, son 3 puntos de vista distintos, pero evidentemente que tienen un punto, un nexo de encuentro. A mí me parece que Caparrós tiene una autoridad bárbara, y sobre todo después del libro que ha escrito. Y Esquinas, ¿cuántos años lleva Esquinas trabajando en...? Esquinas ha estado en la FAO, en Naciones Unidas, pues puede ser 40 años. 40 años. Sobre todo a mí la frase de Esquinas que me encanta es que hay que combatir desde el carrito de la compra. Desde ahí se puede también luchar contra el hambre. Y dice cosas también muy, muy interesantes. Tú también, que has convivido con ellos, si quieres. No, bueno, era también un poco, pues eso, hacer el vínculo entre lo que pasa en estos países. De hecho, hay historias también de España introducidas en el documental, porque por desgracia sabemos, ¿no?, que hasta que no están a 1 metro, a 5 metros de distancia, uno no las comprende, ¿no? Así que nos parecía también oportuno reflejar la lucha de gigantes que hay también en España, y también encontrar, también en modo selfie, también con el teléfono móvil, estos 3 puntos de vista de 3 personas pues que intentan desde distintos ámbitos acercar esta situación. No siempre es fácil, la acción contra el hambre tiene que lidiar con esto cada día, parece que es muy difícil romper esta barrera de distancia, pero yo creo que este documental va a conseguirlo y va a dar un gran paso para ello. Yo estoy convencido. Tenéis una cita inevitable con el documental Lucha de Gigantes. Hay documentales, estamos cansados de ver todo tipo de documentales en cine y en televisión, y ahora mismo en cualquier plataforma. Mira, ahí está Mariam, luego te la presento. Pero este documental, como hemos comentado previamente, tiene algo muy distinto, y es precisamente esa sensación que va a provocar en el espectador de que los que intervienen en el documental nos están hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, directamente, sin ningún tipo de filtros. Y yo creo que ese es el gran éxito, humildemente pienso, del documental. Así que, por favor, tienen una cita con Lucha de Gigantes, no se lo pierdan, porque después de verlo estoy convencido de que algo dentro del corazón, o incluso aquí, dentro de la cabeza, pues va a hacer clic y va a cambiar.